varios viajes entre Francia y Japón. Cada vez que tiene la oportunidad de ver a esta misteriosa mujer. Fue un lugar por muchos siglos muy cerrado al resto del mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En la descripción voy a dejar los enlaces en los cuales se va a dividir este video. Ahora sí, comencemos. Este libro de seda es un poema, es un libro que deja un dulce sabor al terminarlo. De antemano les digo que este libro me ha encantado, es un libro que me ha gustado muchísimo. Llevaba buscándolo cerca de 2 años, lo encontré en una biblioteca pública y decidí leerlo y en cuestión de un día lo he terminado. Este es el libro más reconocido del escritor Alessandro Barico, al menos fuera de Italia. Alessandro Barico es un escritor muy conocido en el interior de su país, sin embargo, fuera de su país se dio a conocer precisamente con esta narración de seda, libro publicado en el año de 1996, y de ahí en adelante este texto ha sido traducido a muchísimos idiomas. Como pueden ver, es un libro bastante pequeño, es un libro que tiene menos de 150 páginas, está compuesto por, ya les voy a decir, 65 capítulos, y la verdad es que hay capítulos que tienen incluso menos de una página, así que es un libro de una lectura muy fluida y muy sencillo. Bueno, iniciemos con lo que sería una sinopsis o un muy breve resumen del libro. Este libro va de un personaje principal llamado Harvey Joncourt. Es un personaje que tiene alrededor de 30 años y está destinado a tener una brillante carrera militar, básicamente por voluntad de su padre, hasta que se cruza con un hombre llamado Valdevieux, si no estoy mal, y este hombre encamina a Harvey Joncourt por el mundo de la compra y la comercialización de los gusanos de seda. Este personaje, Valdevieux, es un personaje con un aire místico, con un aire misterioso, enigmático, y tiene unas frases bastante ocurrentes durante la narración. Inicialmente los viajes que realiza Harvey Joncourt los llevan por lugares como Siria, Egipto, gran parte de África, pero no pasa de ahí. Sin embargo, pues a raíz de una epidemia que afecta a los gusanos de seda que comerciaba Harvey Joncourt, la comunidad se ve obligada a buscar estos gusanos en lugares un poco más alejados, concretamente en el Japón. Esta decisión de tener que buscar los huevos de gusanos de seda en un lugar tan alejado como el Japón hace que sea una decisión meditada por toda la comunidad para poder evaluar los riesgos de semejante viaje, además de conseguir los recursos para poder sufragar el viaje que llevará a cabo Harvey Joncourt. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, una época en la que los viajes se solían hacer por tren, por barco, en algunas ocasiones a lomo de caballo o a lomo de mula, y en gran parte de esos recorridos se hacían caminando, se hacían a pie. Así que estos viajes, concretamente este viaje entre Francia y Japón, pues era una peripecia, era prácticamente un viaje de aventura que tomaba unos buenos meses. Esto era prácticamente como viajar al fin del mundo. Este viaje entre Francia y Japón es descrito durante varias partes del libro y casi que es descrito de la misma manera. Permítame que se los lea, que es bastante interesante. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Wittenberg y Baviera, entró en Austria y alcanzó el tren en Viena y Budapest para luego proseguir hasta Kiev. Recorrió a caballo 2000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó por 40 días hasta encontrar el lago Baikal. Remontó el curso del río Amur, caboteando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk por 11 días hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, sobre la costa oeste del Japón. A pie, recorriendo caminos secundarios, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata, entró en la de Fukushima y alcanzó la ciudad de Shirakawa. Esta es la narración que se hace de manera repetida, casi que a modo de retahíla durante varias partes del libro. Sin embargo, hay un pequeño detalle, un detalle muy sutil, casi que es una palabra que no se las voy a decir para no arruinar la lectura. Y esta palabrita tan sutil, tan digámoslo simbólica,
hace que todo esto que parece ser una retahíla bastante aburridora le cambie el significado de manera muy dramática y de manera sustancial cada vez que uno llega a una parte donde se está describiendo este viaje. Ahí les dejo la inquietud. Una vez estando en el Japón, conoce como una especie de señor feudal llamado Harakei o Haraki, y es con este señor con quien Harvey hace las negociaciones de los huevos de gusanos de seda. Este señor feudal está acompañado por, no se sabe si es la esposa o una especie de amante. Sin embargo, es una mujer muy enigmática, muy misteriosa, de la cual nunca se dice el nombre, que esta mujer no es oriental, es decir, no es japonesa, y ese detalle lo describen básicamente porque no tiene los ojos rasgados, tiene ojos occidentales. Está muy acoplada a la cultura oriental, a la cultura japonesa. Y este personaje de Harvey pues queda como flechado, como prendado, como tocado por esta mujer. Y la verdad es que no podríamos decir que llegó a conocerla, porque durante este primer viaje no intercambiaron ninguna palabra, a duras penas se miraron una que otra vez. Sin embargo, esto fue suficiente para que el protagonista de este viaje pues quedara cautivado por esta mujer. Harvey hace varios viajes entre Francia y Japón, y cada vez que visita Japón tiene la oportunidad de ver a esta misteriosa mujer, con la cual pues posteriormente irá intercambiando pues alguna que otra palabra dentro de una conversación. Sin embargo, son muy pocas las palabras que ellos intercambian, dado que hay una limitante que es el idioma. Harvey no habla japonés, o al menos en un principio no lo logra comprender muy bien, y esta mujer misteriosa pues no comprende nada de la lengua de él. Hay que tomar en cuenta otro detalle que me olvidé mencionar, y es el hecho de que Harvey Joncourt está casado en Francia con una mujer llamada Hélène. Tiene un matrimonio, digamos, relativamente estable. Es un matrimonio que no podríamos decir que sea un matrimonio feliz, pero es un matrimonio que sí, que carece de enfrentamientos o de problemas. Durante la lectura el autor nos va dando una imagen acerca de cómo era Japón en el contexto en el que se está contando esa historia, es decir, a mediados del siglo XIX. Nos da una idea de que Japón era un lugar bastante hermético, fue un lugar por muchos siglos muy cerrado al acceso del resto del mundo, y solamente hasta que una flota de barcos de vapor norteamericanos liderados por el comodoro Matthew Perry le dio como una especie de ultimátum a este país para que abriera sus fronteras al resto del mundo. Solamente hasta ese momento Japón, digamos que de manera obligada, pues abre sus puertas para comerciar con otros países, y básicamente lo que buscaba Estados Unidos en este caso era comerciar con ellos y hacer como una especie de intercambio de mercancías, y concretamente ingresar armas a la cultura japonesa. Los japoneses, aunque fueron muy herméticos con la llegada de extranjeros a su país, a su isla, pues nunca fueron, digamos, rígidos con que estos japoneses, ciudadanos japoneses, salieran de su isla. Ellos podían salir sin ningún problema. La única limitante era que si decidían volver, pues serían ejecutados. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tomando en cuenta lo anterior, el hecho de que un personaje llegado de Europa, concretamente de Francia, pues entrara a Japón, pues viera a este país o a esta isla como un lugar exótico, como un lugar exuberante, un lugar misterioso, místico, y obviamente pues Harvey quedó cautivado por esa cultura oriental, esa cultura japonesa muy diferente a la cultura que él vivía en Francia. Eso por un lado, y también pues quedó bastante cautivado por esta mujer misteriosa que, aunque eso era una occidental, pues compartía completamente el estilo de vida de los japoneses. No es una tarea sencilla tratar de identificar cuál es la temática principal de este libro. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Podríamos decir que es un libro de amor. Sí, podríamos decir que es un libro de amor. Sin embargo, pues eso sería simplificar mucho
la lectura o todos los simbolismos que traen este libro. Podríamos decir que es un libro sobre viajes. Sí, también podríamos decir que es un libro sobre viajes. Podríamos decir que es una narración nostálgica. También podríamos decir que es una narración nostálgica relacionada con una profesión o un comercio que ya no existe, o quizás también una narración nostálgica respecto a lo que era ese Japón hermético al resto del mundo, hasta que en un momento determinado pues se vio obligado, de muy mala gana, se vio expuesto a tener que abrir sus puertas para comerciar con el resto del mundo. La verdad es que los japoneses, al igual que en su momento los chinos, no necesitaban nada de nadie, ellos eran más que autosuficientes, y pues este detalle cambia muchísimo de ahí en adelante algo de su componente cultural e idiosincrático. Podríamos decir que este libro es una metáfora respecto a lo que es el amor. Sí, también podríamos decir eso, y concretamente podríamos decir que es una metáfora sobre cómo Harvey Joncourt va a aprender a amar. Hay un detalle que no se me puede olvidar relacionado con este libro y tiene que ver con el contenido erótico que hay en algunos detalles de la narración. Wow, 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 wow. Y aquí quiero hacer una claridad: el contenido erótico de este libro es bastante sutil. De hecho, hay una parte en la que se está compartiendo el té, que esto es, digamos, un ritual en Japón, que después lo copiarían los ingleses. Harvey está compartiendo el té con esta muchacha misteriosa de Japón, y en un momento determinado esta muchacha misteriosa alarga la mano para coger la taza de té en la cual está bebiendo Harvey, la gira precisamente para tomar el té justamente por la misma parte donde él bebió el té, y lo hace. Este detalle, o sea, esta manera en cómo lo describe el autor, el escritor, perdón, del libro, pues es de una belleza, y vemos que es de una magistralidad única, y es un detalle que es bastante erótico, aunque pues aparente ser algo muy sutil. Y es aquí donde quiero hacer la claridad, porque esto no es un erotismo moderno, un erotismo contemporáneo que estamos acostumbrados a leer en libros como Las 50 sombras de Grey, o en libros como Pídeme lo que quieras. La prosa y el estilo que utiliza el escritor son muy muy sencillos. Este señor no se va ni con florituras, ni con adornos, ni nada por el estilo. Es bastante exacto y bastante preciso con las descripciones que hace, a tal punto de que lo que hay es más que suficiente para que uno como lector pueda ambientar y pueda recrear mentalmente todos los lugares que este personaje va recorriendo durante sus viajes, y todas las escenas que se van montando, ya sea con esta mujer misteriosa, ya sea con el señor feudal, ya sea con su comunidad en Francia. Eso sí, hay que aclarar, el lenguaje es bastante sencillo, pero está muy muy cargado de simbolismos. Tiene muchísimos elementos simbólicos y tiene muchísimas palabras que son muy claves y que son como una especie de detonantes, que al momento de uno leer esa frase o esa palabra concreta, uno sabe que esa palabra le da una fuerza tremenda a ese capítulo, y obviamente le da muchísimo contexto a la obra en términos generales. Los personajes del libro realmente tienen una descripción muy escueta, muy vaga, casi que hay que intuirlos. Las descripciones que se hacen se parecen más como a esbozos, como a pequeñas pinceladas, y uno lo que hace es como tratar de complementarlos. Incluso permítanme leer una descripción que hace el autor sobre el personaje principal, que es Harvey Joncourt. Esto es lo que dice el autor acerca de la descripción de este personaje. Era, por otra parte, uno de esos hombres a los que les gusta asistir a su propia vida, considerando impropia cualquier ambición de vivirla. Se habrá notado que ellos observan su propio destino del modo en que la mayoría suele observar un día de lluvia. Este libro da la oportunidad para que el lector, al final, dé su pincelada personal. Este detalle de dejar finales abiertos puede chocar a muchas personas, sobre todo cuando se pretende que la historia pues tenga como un fin concreto,
pero este no es el caso. Sin embargo, pues a mí de manera particular me gusta esto, es decir, agradezco un poco al escritor que dé la posibilidad para que el lector recree y haga uso de la imaginación y de la creatividad para, no sé, ambientar un poco ese final más allá del final que nos plantea el escritor. Es una sutil invitación a imaginar. Bueno, de antemano, pues perdonad si he hecho mucho spoiler y quizás he arruinado la lectura del libro, pero me es muy difícil contenerme o aguantarme las ganas de dar más detalles en este libro. Es difícil aguantarse las ganas de compartir información con libros tan excelsos y con libros tan bien elaborados y que tienen un simbolismo y una sutileza tan particular como en el caso de este libro tan cortico. Esto se lee en un día, en un ratico, es muy ameno, que da verdadero gusto y es raro encontrar estos elementos en un libro y vale la pena compartirlos. Con respecto al autor, Alessandro Barico nació en el año de 1958 en Turín, en Italia. Es un escritor bastante cultivado, es decir, es dramaturgo y periodista de profesión. Sin embargo, también se ha cultivado en la música. Si no estoy mal, tomó clases de piano. Dentro de sus libros más conocidos fuera de Italia está Seda, está otro libro que se llama Océano Mar y hay otro libro que se llama La Tierra de Cristal. Esos tres libros a nivel internacional. El hombre dentro de Italia es bastante reconocido y tiene muchísimas más obras, pero pocas de ellas han sido traducidas a otros idiomas. Bueno, no me lío más con este video, creo que ha sido más que suficiente. Todos se murieron, fin. Los invito de verdad para que lean y disfruten tanto como yo he disfrutado la lectura de este pequeño gigante llamado Seda de Alessandro Barico. Si ya has leído algo de este autor, déjanos en los comentarios. Si ya has leído este libro, igualmente déjanos saber cuáles son las opiniones. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.